Hernández? Sí. Hola amigos, ¿qué tal amigas? Muy buenos días, sean bienvenidos. Gabriel Camacho Jiménez, el primerísimo que está con nosotros. Gabriel, muchas gracias por estar acá. Te enviamos un afectuoso saludo, al igual que a Marisela Arias, tempranito están con nosotros. Alicia Gallegos también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que desde temprano estén sintonizando nuestro programa. Aquí estamos transmitiendo Olga Alicia Aragón, nuestra coordinadora editorial Cuatro Vientos, y su servidor Javier Cruz. Desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, 9 de la mañana con 20 minutos arrancamos. Y hay mucha información. Vamos a tener en el transcurso del programa una entrevista con Raúl Ramírez Baena, este ex procurador de los derechos humanos en Baja California, que platicará con nosotros sobre el quehacer legislativo urgente en Baja California para ya sacar adelante nuestra ley estatal de atención a víctimas por desapariciones forzadas. Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días amigos y amigas de Cuatro Vientos. Pues es un programa intenso el que tenemos hoy y vamos a hacer esta entrevista. Aquí, mire, aquí va a estar proyectándose la imagen de Raúl porque él está en Mexicali. Entonces, y si no, pues por teléfono. Pero les agradecemos mucho a ustedes que ya están con nosotros y no se pierdan el programa. Tenemos información muy interesante. Así es, y para ejemplo de esto, fíjese, para empezar, arrancamos con una información que nos llena de una enorme y profunda tristeza. Usted sabe cómo somos los humanos. No hay animal o vegetal que esté a salvo de nuestra acción destructiva y consumista. Y más en esta época, esta era del neoliberalismo feroz que pone por encima de cualquier cosa la utilidad, el beneficio de unos cuantos sobre el daño de toda la humanidad. Y para empezar tenemos esta nota de Karen Weintraub del periódico The New York Times, que nos hizo el favor, Olga Alicia, de sugerirnos, y nosotros de inmediato la incluimos en el guión de nuestro programa del día de hoy. Lo que está pasando con las jirafas, amigas y amigos, estos preciosos animales, uno de los animales quizás el más alto de toda la fauna que nos acompaña a los Homo sapiens en esta aventura que tenemos en el planeta Tierra. Pero cada vez hay menos. ¿Pero qué es lo que sucede? Cada vez menos jirafas, pero cada vez más productos que tienen como base pues partes de la jirafa para venderlas a costos elevadísimos. Olga. Sí, de veras parece mentira, Javier, que estemos terminando con animales. Además, animales tan hermosos para hacernos cinturones, bolsitas y todo tipo de accesorios. Mientras la población de jirafas en estado salvaje se reduce drásticamente, la venta de productos hechos con sus pieles y huesos prospera. De acuerdo con un informe de la Sociedad Humanitaria de Estados Unidos y sus afiliados internacionales, se importaron más de 40,000 partes de jirafas a Estados Unidos de 2006 a 2015 para convertirlas en almohadas, botas, mangos de cuchillos, cubiertas para Biblias y otros artículos caros. Díganme si no estamos locos, de verdad, ¿no? De hecho, estaba viendo yo que los cráneos de las jirafas, ya totalmente así blanquitos, sí, descarnados. Pulidos, así descarnados totalmente, los venden también como para que te pongas ahí en tu sala como un, ¿cómo se llama esto? Es un adorno. Sí, de ornato. De ornato, un ornato, qué barbaridad. La venta de estos productos es legal, pero la organización arguye que se requieren restricciones. Junto con otros grupos de defensa han solicitado al Servicio de Pesca y Vida Silvestre en Estados Unidos que brinde esa protección al incluir a las jirafas en la lista de las especies en peligro de extinción. En 2016, un estudio realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales determinó que la población de jirafas a nivel mundial había disminuido drásticamente. Mire usted el dato, de 150,000 a 100,000 desde 1985, cuando pues, la población debiera de ir en aumento. Las jirafas se enfrentan a dos amenazas fundamentales: la pérdida de su hábitat y la caza furtiva de la gente local que quiere su carne. Aparte de que pues los nativos, Olga, pues encontraron ya una forma, sí, aparte de que se alimentan, se han encontrado la forma de poder obtener un ingreso vendiendo
obviamente ya las partes de este animal huesos, y ha estado provocando, pues evidentemente, su camino hacia la extinción. La caza de trofeos parece ser la fuente principal de los animales que llegan a Estados Unidos, pero no lo que las conduce a la extinción, dijo Adam Payman, director de operaciones y programas de vida silvestre para la Sociedad Humanitaria Internacional. Sin embargo, todos los mercados de productos derivados de la jirafa ponen en más presión sobre la especie. Incluirla en la lista de especies en peligro de extinción por parte de los Estados Unidos significaría que su importación, exportación y comercio internacional requerirían de un permiso del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el cual debe decidir si la acción podría favorecer la supervivencia de esta especie o de plano no hacer nada por ella, ¿verdad? No podemos permitir más presión para esta especie en medio de lo que los expertos han llamado una extinción silenciosa. Esto lo comentó el investigador y agregó: estos son productos que a la mayoría de las personas no les interesarían, pero creo que es importante concientizarlas acerca del hecho de que estas cosas se están vendiendo y que hay mucha gente loca, tonta, de entendederas cortas, que se compra una almohadita de jirafa, unas botitas, unos cintos de piel de jirafa, nomás porque le parece muy exótico, ¿no? Así es, pues miren, qué desgracia. Yo jamás, cuando veo los documentales sobre la vida, la fauna africana, jamás me imaginé, Olga Alicia, que las jirafas podrían estar también incluidas en estos productos que las clases más pudientes del planeta, los seres humanos en el mundo, pues han estado consumiéndolas, pagando precios exorbitantes. Y qué desgracia que la jirafa se una, por ejemplo, a los rinocerontes, sí, a los elefantes, a los monos araña, Olga Alicia, que estaba viendo que aquí en Ensenada, en la ciudad de Ensenada, la semana pasada, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente decomisó un mono araña aquí en la ciudad de Ensenada, que la tenían como mascota, imagínate. Y el mono araña, por si usted no lo sabe, amigos y amigas, en México es una especie en peligro de extinción. Y aquí la tenían en exhibición para el disfrute y el goce de una familia pudiente, ¿sí? Y que pues la tenía ahí también para espectáculo para toda la familia. Qué pena que le estemos dando estos mensajes tan terribles a nuestras niñas, ¿no? Que nos tocó ver incluso unos leoncitos, ¿eran o qué felinos eran? Hemos visto leones, efectivamente, cachorros de león. En la bufadora, ahí los tenían los cachorros para que se tomaran fotos con este cachorro, las personas. Así es, y de un tigre incluso también. Y que también tuvo que entrar la Profepa porque hubo alguien que los denunció y afortunadamente Profepa entró para decomisarlos. ¿O qué me dices allá en el aeropuerto de Tijuana? Que hace como 2 o 3 semanas decomisaron también 60 especies de reptiles que habían llegado a Tijuana para poderlos vender tanto en el mercado regional como en los Estados Unidos. Para Carlos tonterías, Hans, ¿no? No sé. Para Jorge. Para Jorge. Pues a él le gustan las pieles. A Jorge Hans. Ajá, efectivamente. Pero que no le gusten las pieles de tela de güey, porque si no, entonces imagínate. Pero esas son las que más le gustan. Alicia, vamos Miriam Elizabeth Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Taxis, Jesús Núñez, Osvaldo Medina, muchas gracias también por estar con nosotros desde temprano. Les agradecemos mucho y les pedimos, les sugerimos que nos por favor compartan el programa. Repetimos, en un momento más platicaremos con el derecho humanista, uno de los quizás más importantes derechos humanistas en todo el noroeste de la República, amigos y amigas, Raúl Ramírez Baena. Con él estaremos ex procurador de los derechos humanos y protección ciudadana, cuando todavía tenía ese nombre, la actual Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y sobre él vamos a platicar sobre temas muy interesantes, ley de seguridad interior y también el tema, obviamente, de estas leyes estatales que no nacen. Estatal de atención a víctimas. Así es, estas dos que por otro lado sabemos que van a figurar, que están figurando ya dentro de las prioridades de la nueva mesa directiva del Congreso de Baja California. De eso quizás en un rato más tengamos también una nota con ustedes, una entrevista aquí también en Cuatro Vientos. Pero para empezar ya está esa información y nos vamos a la buena nueva asombrosa. Sí, es bastante asombrosa, ¿no? Es una crónica sobre el informe, más que el informe, el mensaje que dirigió ayer Peña Nieto a la Nación desde Palacio Nacional, rodeado de toda la clase política,
de todo el priismo, la jerarquía priista que lo acobijó, ¿verdad? Y fue así como de telenovela, con llanto y todo, ¿no? Dice, la herencia a AMLO, según Peña, estabilidad política, finanzas sanas, deuda manejable y menos pobreza. Les dije que era de telenovela. Esta nota es de Rodrigo Vera, de la agencia APRO. Dice, en su mensaje con motivo de su 6º informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que entregará a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, un México muy fortalecido en lo político, en lo social y en lo económico. En la siguiente administración le entregaremos un país con importantes fortalezas, estabilidad política, social y económica, finanzas públicas sanas, con 78% más de contribuyentes que hace 6 años, y una deuda manejable y en tendencia decreciente, dijo Ufano. ¿De acuerdo? Bueno, esto hay sí, de acuerdo a la nota del periodista Rodrigo Vera. Ok, de proceso. Sí. En la ceremonia realizada en el patio central de Palacio Nacional, agregó el mandatario, en su sexenio se dio la inflación más baja durante los últimos 50 años. Se crearon un promedio de 800,000 empleos formales cada año y se dio la mayor inversión extranjera directa en toda la historia del país. También agregó, López Obrador recibirá un México con los menores porcentajes de pobreza y de carencias sociales desde que se tiene registro, y con proyectos de telecomunicaciones en marcha que permitirán dar servicio de Internet de banda ancha a por lo menos el 92% de la población para el año 2024. Flanqueado por los miembros de su gabinete, de un lado, y los gobernadores del otro, mencionó avances en materia de salud, vivienda, obras viales y aeroportuarias, tratados comerciales con otros países, pidiendo que se califique a su gobierno por cifras medibles y resultados tangibles en todos esos rubros. Y también comentó, textual, fíjese, hoy somos un país mejor del que éramos hace 6 años. Así como lo escuchó usted, somos un país mejor que hace 6 años. Lograrlo ha sido mi mayor compromiso desde el primer día de mi mandato. Este será el punto de partida de la próxima administración, que el 1 de diciembre habrá de asumir la alta responsabilidad de gobernar a México. Pero bueno, no había terminado de este mensaje, de este mundo feliz, de este mundo excelso para nuestro país, ¿sí? La realidad de Enrique Peña Nieto, cuando pues ahí vienen los analistas, los especialistas, los economistas, los sociólogos, pues a aventarle la mosca en la sopa, amigos y amigas, porque acaban de publicar en el periódico El Financiero una serie de observaciones, un grupo de especialistas, les digo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, quienes estos académicos rechazan definitivamente todas las cifras de Enrique Peña Nieto. A 62 millones de mexicanos no les da para la canasta básica, refutan a este señor que ya se va. En México, 62 millones de personas carecen de ingreso suficiente para adquirir la canasta básica y 56% no tiene acceso a la seguridad social, por lo que los niveles de pobreza presentados en el informe más reciente del Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y que se replican en el 6º informe de gobierno, violan los derechos sociales de la población establecidos en el artículo 1 constitucional, destacó el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Mire, el presidente Enrique Peña Nieto, dice la nota del periódico El Financiero, dijo que gracias a su gobierno, en una década se podría acabar con la pobreza en nuestro país. Textual lo que dicen los especialistas, los economistas universitarios, amigos y amigas. Los resultados de la política social nos alientan. Bueno, esto fue lo que dijo Enrique Peña Nieto. Más de 2 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema y los porcentajes de la población en pobreza se encuentran en sus mínimos históricos. ¿Sí? De continuar esta tendencia, afirma Peña Nieto, México podrá erradicar la pobreza extrema antes de concluir la siguiente década. Quizá tengan estudios de que es el tiempo que podrían durar con vida, Javier. Se extingue la pobreza extrema.
porque se por mueren hambre, los pobres. así es, por inanición. Sin embargo, el académico Andrés Blancas Neira, del Instituto de Investigaciones Económicas, aseguró que en 2016, 56% de los mexicanos estaba sin acceso a la seguridad social, es decir, no tenía cubiertos sus gastos por accidentes profesionales, enfermedades, maternidad, jubilación, invalidez, vejez, muerte, asistencia médica y por supuesto medicinas. Sobre los servicios médicos, para 2016, el 15.5% de la población del país reportó no contar con acceso a ellos, a estos servicios médicos, es decir, 19 millones de mexicanos se encontraban en pobreza sanitaria. Entre 2014 y 2015 hubo una evolución favorable para el 10% de la población más pobre porque aumentó 32% su ingreso, mientras que el decil, o sea el 10% de la población más alto, aumentó en 8%. Esto significa que los más pobres vieron que su ingreso aumentó 1,200 pesos mensuales, mientras que los más ricos subió 4,000 pesos mensuales. Obviamente, dice, hay un extracto de los ricos que sus ingresos trimestrales aumentaron en 6,800 pesos. Estos son indicadores de cómo la desigualdad está detrás de este progreso de la pobreza en México, explica Ana Patricia Sosa Ferreira, que es académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. De acuerdo con la investigadora de la UNAM, el ingreso trimestral laboral en 2008 fue de 1,758 pesos, pero en 2005 había sido de 1,782 y detalló que el gasto corriente monetario promedio para todo el país fue de 28,000 pesos. Pero el ingreso del decil del 10% más bajo de la población queda muy por debajo de este consumo. Por ejemplo, de estos 28,000 pesos, 9,000 se gastaron en alimentos. Y si se considera que el ingreso de los más pobres es de 6,800 pesos, esta cifra queda 3,000 pesos por debajo del consumo promedio en alimentos. Pues no dan las cifras, ¿verdad? No dan, simple y sencillamente no le da al discurso triunfalista de Peña Nieto. Otro porcentaje del gasto fue en transporte, en donde de estos 28,000 pesos nacionales se gastaron 5,400 pesos, ¿ok? Yo creo que en Ensenada estaríamos todavía muy por arriba de este gasto promedio. Si sumamos el gasto en transporte y alimentos nos dan 15,000 pesos, es decir, la gente tiene que gastar en lo mínimo y lo demás tiene que obtenerlo de préstamos, lo que reduce sus posibilidades en el momento de que estén sujetos a préstamos usureros, mencionó Sosa Ferreira, y si no, de seguro usted debe de estar siendo víctima de los bancos, que en este momento están en una campaña nacional que le están llamando a cualquier hora del día, diciéndole que ya tiene usted una tarjeta que jamás usted solicitó, pero que ya está disponible y que pase a recogerla. Y ya sabe usted lo que significa el estar haciendo gastos con tarjetas, con estos créditos, que espero, Olga Alicia, que la nueva legislatura, senadores y diputados, le pongan ya fin a esta usura de los bancos, ¿sí? Para que terminemos ya de estar metiendo en un hoyo, en un callejón sin salida, a millones de mexicanos que tienen que sufragar sus gastos con tarjetas de crédito, con intereses altísimos. Bueno. Y antes pedías un crédito para comprar un carro, para comprar una casa. Ahora pides un crédito para comprar el mandado del mes, Javier, o de la semana. Sí. Sí. Bueno, eso es lo económico, pero fíjese usted otra respuesta muy puntual que le están dando al victorioso Enrique Peña Nieto. Al estadista que hoy. No sé por qué no ganó su candidato, Javier. No sé por qué más de 30 millones de mexicanos votaron en contra de su proyecto y censuraron. Malagradecidos, de seguro somos muy malagradecidos. No vimos lo que teníamos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, nos va a decir. Ay, Alicia, pero bueno, él les decía, mire, en el ramo de la inseguridad, de las desapariciones. Aquí está la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, dándole respuesta a Enrique Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa. Usted sabe, de seguro, pues lo hemos estado comentando en el programa,
en los promocionales del informe, de este último informe de gobierno de Peña Nieto, pues él decía, no, pues para mí la certeza es de que, y lo cierto, la verdad histórica es irrefutable, está comprobada, y esos jóvenes, esos muchachos, desafortunadamente, fueron incinerados. Algo sabe. Algo sabe. Bueno, Aristegui Noticias nos da la información ahora. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos un informe de su mecanismo especial de seguimiento al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mientras que Enrique Peña Nieto emitía su mensaje con motivo de su último informe presidencial, en el cual no dedicó ahora ningún espacio a tratar el tema de los desaparecidos en México. En presencia de los familiares de los 43 normalistas, organizaciones no gubernamentales, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Jan Yarab, la comisionada Esmeralda Arosamena de Troitiño señaló que en este informe la comisión hace un recorrido de casi 4 años desde que los lamentables hechos ocurrieron y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos espera tener un informe final para el próximo mes de noviembre. O sea, que como ya saben que con este gobierno no lograron absolutamente nada, ya lo van a presentar prácticamente en el albor del nuevo gobierno, del nuevo régimen. El objetivo del informe es memoria, recoger en memoria lo que hemos estado exigiendo, dijo Arosamena, quien resaltó que el caso Ayotzinapa ha representado un gran soporte a la conciencia mundial, a los valores del mundo. Por eso es importante que se conozca la verdad, y es hasta un derecho internacional, Javier. Sí, no, definitivamente está vinculado, evidentemente, Galicia, con el derecho internacional, pues a que te respeten tus derechos humanos. Y el derecho a la verdad. Así es. Vargas también informó que la Comisión Interamericana se reunirá hoy, martes, con el equipo de gobierno de Peña Nieto y con el de Andrés Manuel López Obrador, y dijo tener mucha esperanza en que el nuevo gobierno respalde absolutamente el esclarecimiento de los hechos. La Comisión Interamericana destacó que aún existen ciertos cuestionamientos respecto a la noche de Iguala, y uno de los más relevantes es el posible involucramiento de la Policía Estatal de Guerrero, ante lo cual Vargas cuestionó la reunión del 26 de septiembre de 2014 en el C4. ¿Será que ahí funcionó como un centro de coordinación?, dijo. Nada más que había que agregar que el C4 no solamente se coordina con las policías estatales y municipales, se coordinan los C4 con la Policía Federal, ¿sí?, y con el Ejército. Con todo el mundo, con todas las instituciones que están brindando seguridad a la población, supuestamente. Y este es un nuevo elemento que se menciona, Galicia. Esto es algo que no se conocía, de que había existido previamente a lo que sucedió en la noche de Iguala, ¿sí?, con los muchachos, y que abre esta interrogante, ¿no? Abre esta interrogante con la que termina el trabajo. ¿La Policía Estatal? Sí, o sea, que hubo una reunión de todas las corporaciones en el C4, ¿sí?, que tuvieron esta reunión porque aparentemente le estaban dando seguimiento a lo que iba a ocurrir, ¿sí?, en Iguala. Sí, ¿sí? Bueno, algo de esto menciona Anabel Hernández en su libro, Javier, La verdadera noche de Iguala. Ella menciona que en el C4, mucho antes de que ocurrieran los hechos, desde que salieron los jóvenes de la Normal Rural, así es, estuvieron dándole seguimiento y se estuvieron dando reportes. Se hablaba de la trayectoria, por dónde iban, cuántos camiones llevaban. Todo esto se le estuvo dando seguimiento en tiempo real. Sí, sí. Sí, el asunto es que aquí están hablando de que había varias corporaciones reunidas. El libro menciona el seguimiento que se le da a través de estas llamadas y comunicaciones, pero aquí ya te están hablando de que había reunido un grupo de funcionarios de las corporaciones policiales al pendiente de todo esto que estaba sucediendo, como si estuvieran verificando en una acción coordinada que todo fuera sucediendo conforme a lo que había sido planeado. Es una situación muy delicada lo que acaba de denunciar también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habrá que ver cuál es el seguimiento que le da pues el nuevo régimen, ¿no? En fin, y otro desmentido más, y este sí es un cachetadón, amigos y amigas, porque esta es una encuesta. Aquí se consultó a un grupo de mexicanos
para darle una calificación a Peña Nieto, ¿sí? ¿Qué opina del gobierno de Peña Nieto cuando ya está, finalmente estamos ahí ya terminando este régimen que parece ser que, pues, cómo se nos ha hecho largo todo este proceso de transición, ¿no, Galicia? Pero Aristegui Noticias dice que el 64% de los mexicanos opinan que Enrique Peña Nieto fue un mal presidente, de acuerdo con De la Eras Demotecnia, que es la empresa que es una encuestadora. El 71% de la población opina que la pobreza en el país se agudizó durante la administración de Peña Nieto, mientras que el 73% tiene la percepción de que la economía en el país decreció y el 81% de los encuestados creen que el combate a la inseguridad empeoró. Los resultados de la encuesta realizada por esta encuestadora Demotecnia no favorecen al sexenio del presidente que está ya por irse. Peña Nieto termina con 26% de aprobación y lo que más recuerda a la ciudadanía del último informe de gobierno es que faltó mucho por hacer. El estudio también preguntó a sus entrevistados sobre qué era lo que más sobresalía de estos spots gubernamentales y el 11% mencionó que Enrique Peña Nieto no cumplió sus promesas de campaña, aunque el mandatario mencionó lo contrario, pues el pasado fin de semana se entregó al Congreso de la Unión el último informe de gobierno en donde se asegura el haber cumplido el 95% de los compromisos que prometió durante su campaña electoral en el año 2012. Sin embargo, 6 o casi 7 de cada 10 mexicanos desaprueban el trabajo realizado por el presidente de la República, mientras un 26% aprueba su labor realizada a lo largo de estos 6 años. Y termina así la información, amigos y amigas de Aristegui Noticias. Si nos remontamos al año 2012, año en el que se inició la campaña del actual presidente, el 44% de la gente pensaba que Enrique Peña Nieto no sería ni un bueno o un mal presidente, y el 32% tenía la esperanza de que fuese un buen gobernante. Sin embargo, los números de ahora contrastan, pues al día de ayer, el 64% de estos mexicanos opinan que fue un mal presidente y el 26% piensa que no cumplió ninguna de sus promesas de campaña. O sea que rebasó con creces las expectativas de todos los que pensaban que sería mal presidente. Así es. Sí. Olga, bueno, son las 9:47. Quedamos precisamente en estos momentos de localizar por la vía de Messenger para tratar de establecer un videochat con el licenciado Raúl Ramírez Baena. Les recuerdo, Raúl Ramírez Baena ha sido una de las voces que más fuertes se escuchan en el noroeste de México en materia de defensa de los derechos humanos. Y esto no solamente está implicando a los baja californianos, sino que también a la gente que se acerca de Baja California Sur y de Sonora e incluso de Sinaloa. Él ha estado presentando muchos casos, tiene los contactos y tiene directamente también el interés por estar creando una serie de pronunciamientos ante altas organizaciones internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos. Y bueno, ya hemos logrado en este momento, hola Alicia, ya la tienes, ¿verdad? Déjame, voy a encender entonces la televisión para poder entonces ahora sí ya ubicar a nuestro querido Raúl Ramírez, obviamente colaborador, amigo de los Cuatro Vientos desde hace muchos años, y pues nos interesa mucho establecer con él esta comunicación. ¿Qué tal, Raúl? ¿Me escuchas? ¿Está todavía? Ok, ahorita vamos a hablar con él. Aunque lo veo que está ahí ya, no somos nosotros. Soy yo. Ok. Estamos estableciendo el contacto con él. Hola, Raúl, ¿nos escuchas? Sí, claro que sí, perfectamente bien. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, y tú estás en Mexicali. Qué gusto finalmente tener esta oportunidad de establecer este diálogo, mi estimado Raúl. Y igualmente me da muchísimo gusto de estar con ustedes y por supuesto poder compartir con su amable auditorio algunas ideas y algunas informaciones. Raúl, antes de que empecemos en el meollo de esta entrevista, nos gustaría mucho conocer tu opinión de estos prácticamente 6 años que cumple Enrique Peña Nieto en el poder, en la presidencia de la República, y nos gustaría mucho que tú hicieras un análisis en materia de derechos humanos, de qué es lo que representó Enrique Peña Nieto en materia de defensa de los derechos humanos. Por favor, Raúl. Sí, cómo no.
Mira, Javier, ahora yo creo que ha sido el peor sexenio en lo que tiene que ver con los derechos humanos, no solo porque se continuó e incluso se incrementó el panorama desastroso en torno a los derechos humanos de la población con el sexenio anterior de Felipe Calderón, que inició su guerra contra las drogas, y en un afán, según él, de acabar con el crimen organizado, con el narcotráfico, le declara la guerra al narco, pero lo único que hace es agitar el avispero. Enrique Peña Nieto tenía la oportunidad de rectificar esta política, pero son tan altas y tan graves las presiones ejercidas, por un lado, por el gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono, el Departamento de Estado. Ya sabemos que se destina una gran cantidad de dinero a México en el marco de la iniciativa Mérida, precisamente para reforzar al sector militar y a la fuerza policíaca en el combate al narcotráfico, que para los Estados Unidos es una de las, junto con la migración indocumentada, son dos de las grandes amenazas fenomenológicas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mucho viene de allá la política antidrogas en México. Pero por otro lado también los sectores locales, empresarios, todo el sector conservador, ¿verdad? En México, y sobre todo una gran parte de la población que avala, legitima la persecución punitiva, ¿verdad? El castigo, incluso hasta ilegal, lo estamos viendo en los linchamientos que se han incrementado en el centro del país. Sí. Todas estas corrientes que rechazan, odian incluso al campo de los derechos humanos como protectores de delincuentes, así le llaman equivocadamente. Entonces hay sectores locales, nacionales, que también empujan hacia legitimar y avalar esta intervención militar y esta persecución, incluso de personas que ya a lo largo de los procesos penales han demostrado su inocencia. Y te hablo de casi el 100% de todas las personas detenidas en el sexenio de Felipe Calderón y en el actual, que han sido víctimas de tortura, muchos de ellos, la mayoría, pues ahora están en libertad, absueltos, ¿verdad?, al no poder demostrárseles su culpabilidad y al haber demostrado que se les arrancaron confesiones en base a la violencia, a la tortura. Bueno, esto crea un marco incrementa la violencia en México, en lugar de resolverla, ¿sí? Por un lado, descabezan a líderes o a cárteles, pero surgen otros, ¿sí? Surgen otras cabezas, pequeñas, medianas, y tienen que demostrar cada vez mayor violencia para imponer su fuerza, su liderazgo, y el gobierno se ve rebasado. A esto le agregamos la gran capacidad corruptora que tiene la delincuencia organizada, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, la trata de personas, todos estos ramas del secuestro, ¿verdad? Los guachicoleros, estas ramas de la delincuencia organizada que ya rayan incluso en organismos supranacionales, ¿sí? En el crimen internacional, transnacional. ¿Y por qué no se puede combatir con estos métodos? Porque todo el recurso, todo el dinero ilegal que genera el tráfico de drogas, de personas, de armas, la trata, etcétera, circula por las venas del sistema financiero mundial, del sistema financiero y bancario mundial. Y así es imposible combatirlo, ¿sí? Ni con la violencia, ni con la investigación financiera, porque atrás de esto, sobre todo en un país tan corrupto como México, hay quien protege todas estas actividades, ¿sí? Y la prueba, pues las hemos visto en una gran cantidad de denuncias que hay, ¿verdad? Como México está adherido al protocolo de Palermo, por ejemplo, para perseguir
y al protocolo facultativo para perseguir la trata y el lavado de dinero, y a pesar de estar adherido a estos pactos, no actúa consecuentemente. No conocemos nosotros capos, empresarios, grandes oligopolios, grandes funcionarios que han sido capturados por lavado de dinero. Los captura por otros conceptos, ¿sí? Cuando ya hay una presión social brutal. Todo esto incrementa la violencia, Javier y Olga, ¿sí? Y las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Afortunadamente, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues tienen en enfoque a México, han puesto una gran atención, no solo el caso Ayotzinapa, sino también todo lo demás que estoy platicando, y han hecho serias advertencias, recomendaciones y condenas al Estado mexicano por todo este marco que estamos platicando. ¿Sí? Tenemos esos aliados, cuyas resoluciones pues son solo recomendaciones, ¿sí? Aunque tienen que ser respetadas y cumplidas por el Estado mexicano. Si no lo hace, no tiene mayor consecuencia. Y ese es el otro punto, la impunidad. La impunidad. Sí. Si en México se comienza a castigar en serio, de veras, el lavado de dinero, las extorsiones, la corrupción, no solo por el caso Odebrecht, no solo los asuntos energéticos y político-electorales, sino también lo que tiene que ver con el crimen organizado, con el crimen transnacional. Si se castigara en México en serio, de veras, yo creo que ese sería un buen comienzo. Raúl, adelante. Mira, mi estimado Raúl, en estos días, estamos a una semana, de hecho, se va a realizar en Tijuana el Foro por la Pacificación. Y no sé si tú tienes la misma apreciación que nosotros de que estos espacios se han estado desperdiciando. ¿Sí me escuchas? Sí, yo creo que... La pregunta que te quiero hacer, Raúl, es si en Tijuana habrá capacidad para presentar propuestas más de fondo como estas que planteas, sobre todo con la idea de que el combate al narcotráfico no se ha hecho en lo medular, que es atacando los intereses económicos de los criminales, atacando lo que es el lavado de dinero, y por otra parte, pues que se mantiene el esquema de militarización del país, al menos se sigue apoyando mucho de la acción de combate al crimen organizado en los militares. Y yo te quiero preguntar si existe la posibilidad de que en Tijuana se presenten propuestas más de fondo, porque hasta ahorita los foros que hemos visto han sido como espacios para expresar el dolor y el testimonio de las víctimas, que bueno, es válido, es legítimo, se entiende, pero se necesita avanzar en las propuestas de políticas públicas para la seguridad de los mexicanos. Sí, correcto. Mira, yo afortunadamente soy un libre pensador, no estoy atado a partidos, a políticos, a personas, sino que puedo con libertad y tratando de dar la mayor franqueza posible de mi parte, pues analizar y comentar estos asuntos. De entrada, me parece que es una buena oportunidad la apertura de estos foros de escucha para la pacificación y la reconciliación nacional. Yo creo que parte de una buena intención, y lo ubico en este esquema de ensayo y error, que sean realmente efectivos, que sirvan para diseñar la política pública en materia de víctimas, en materia de seguridad pública, de derechos humanos, de migración, etcétera, etcétera. Yo creo que depende también de nosotros, de la sociedad civil. Si nosotros acudimos de manera firme, organizada, con propuestas concretas, viables, apoyadas, con estudios de expertos, de académicos,
y con la experiencia propia vivida, yo creo que sí podríamos incidir a través de estos foros que se están organizando y que el día 11 de septiembre viene a Tijuana, ¿sí? Yo pienso que mucha parte depende de nosotros. Debemos de dejar de depender de la voluntad, de la iniciativa, de la propuesta oficial de la clase política, y tenemos ya que tomar parte importante, protagonismo, las organizaciones de la sociedad civil organizada. ¿Qué vas a proponer, Raúl? ¿Qué vas a proponer tú? ¿Qué va a proponer tu organización? Mira, nosotros vamos a llevar un posicionamiento respecto al tema de seguridad pública, y yo parto de una frase, ¿verdad?, con la que titulo mi última columna, que ustedes tan amablemente me publican. No hay pacificación si hay militarización. De acuerdo. Yo creo que el arribo masivo de militares en los temas, en el área de la seguridad pública, ha venido a exacerbar la violencia en México. Ha venido a ser un elemento, un componente que en lugar de representar una solución, se agrega y hace más complejo el conflicto de la criminalidad, de la inseguridad y de la violencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ejército está y la marina están haciendo grandes decomisos de dinero, de drogas, de bienes, a pesar de que ellos están capturando capos, líderes, como nunca, ¿sí?, en la historia de este país, pues el tráfico y el trasiego de drogas continúan alegremente. La trata de personas se ha incrementado. Ayer estaba leyendo un informe de una organización que se dedica a hacer estudios y encuestas de política pública, y está ubicando a Tijuana en el primer lugar de criminalidad en el país a partir de este año. Híjole. Tijuana, ¿sí? Y eso nos contamina en todo el estado, en Ensenada, en Tecate, claro, obviamente en Playas de Rosarito, en Mexicali, ¿sí? Quiere decir que la estrategia está fallando. ¿Y por qué seguir con la misma estrategia de seguridad pública? Nosotros lo que queremos proponer es que sí, el Estado mexicano, a través del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene que llegar el día 1 de diciembre con una ruta de trabajo, con un calendario, con una ruta crítica de retiro gradual, programado, de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Marina, porque además es anticonstitucional su presencia. El artículo 21 dispone muy claramente que la prevención y la investigación de los delitos corresponde a la autoridad civil, no militar. Y el artículo 129 también dispone las funciones del Ejército que tienen que ver única y exclusivamente con la seguridad interior y la seguridad nacional, no con la seguridad pública, que es lo que están haciendo ahora. Pero, ¿por qué? No es nada absolutamente en contra de las Fuerzas Armadas. No existen sentimientos encontrados, negativos, contra el Ejército, la Marina. No, simple y sencillamente que ellos no están preparados para la prevención y menos para la investigación de los delitos. Ahí está el cúmulo de denuncias por tortura para arrancar confesiones. Y asesinatos. Y desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Y ahí Raúl, discúlpame tantito que te interrumpa, pero pues es que está vinculado a lo que te voy a preguntar, lo que tú estás diciendo. En tu artículo reciente, que lo publicamos ayer acá en Cuatro Vientos, que gentilmente semana con semana nos haces el favor de prestárnoslo para reproducirlo. Al filo de la navaja. Al filo de la navaja. Fíjate que me llama mucho este tema, porque ya van en 2 ocasiones que se está tratando, y este ha sido un tema muy polémico a nivel nacional a través de esta organización de la cual tu Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Noroeste pues forma parte también de estas 300 organizaciones, pues que le están pidiendo al nuevo régimen que saque lo más prontamente posible, por un lado al Ejército,
Pero el otro tema que es fundamental y que podrías ya también introducirnos al tema que le da origen a esta entrevista, mi estimado Raúl, que es el tema de la ley de seguridad interior y el tema de que esta misma ley de alguna forma como está siendo todavía analizada por la Suprema Corte de Justicia, no entra en vigor. Aparentemente este es el uniforme, el vestido que le quieren poner, la ropa que le quieren poner al tema de la inconstitucionalidad de la presencia del ejército en las calles realizando actividades en materia de seguridad pública. Pero en el caso de Baja California todavía esto se hace más crítico, porque aquí también, a diferencia de lo que ha estado sucediendo a nivel nacional, no hay una ley, no hay una legislación que también esté de alguna forma buscando apoyar a las víctimas de las múltiples desapariciones forzadas que también tenemos en el Estado. ¿Qué opinas al respecto, mi estimado Raúl? Me hago un comentario breve sobre la Ley de Seguridad Interior. Este asunto de incorporar a la fuerza militar a la persecución de la delincuencia y el crimen, pues es una política extremadamente pragmática, pragmatismo puro, ¿sí? Los gobernadores de los estados apoyan así, hasta con la vida, la presencia militar, porque se muestran incapaces de tener policías eficientes, limpias, correctas, ¿sí? En lugar de trabajar con la fuerza policíaca, ¿sí? Prefieren que el gobierno federal mande las Fuerzas Armadas, y qué cómodo, ¿no? Para ellos. Y Baja California no es la excepción. Los militares están actuando en funciones de seguridad pública con o ley de seguridad interior. ¿Sí? Lo que pasa es que la ley de seguridad interior les da, como ellos dicen, legitimidad, ¿verdad? Les da fortaleza legal. Nunca en la vida habíamos visto tanto protagonismo de los militares titulares de guerra, ¿sí? Que hasta se fueron personalmente el general Soberán, el almirante Soberón y el general Cienfuegos, los titulares, al Congreso de la Unión a cabildear esa ley. Así es. Y a cambio el chantaje de decir, bueno, si no me la apruebas, pues nosotros los vamos a tener que retirar porque no estamos preparados para esto, porque la ley no nos lo permite. Sí. Que yo creo que es lo que hablaron con López Obrador y que, bueno, esa es una mera especulación, y que lo chantajearon diciendo, bueno, si tú vas a quitar al ejército de las calles, pues nos vamos desde ya, y nadie en sus 5 sentidos puede pensar que en estos momentos puede haber un retiro abrupto de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia y al crimen organizado. Oye, una pequeña pausa ahí, Raúl, porque dice, nadie en sus 5 sentidos estaría esperando que las fuerzas militares se retiren a la de ya, porque pues es un caos, las policías estatales y militares no están, estatales y municipales y federales, las policías no están preparadas, se han dejado en el abandono y están vinculadas al crimen, en fin. No y sobre la preparación de las fuerzas policiales, ¿sí? Tanto federal como estatal o municipales, pues por ejemplo, aquí en Baja California y en varios estados del país ya está establecido la ley del servicio civil de carrera en materia policial, es decir, que los policías lleguen a ocupar puestos de mando, e incluso el mando principal, la dirección o la Secretaría de Seguridad Pública municipal, a través de concurso, ¿sí? A convocatoria abierta, que demuestren su capacidad, sus estudios, su hoja limpia de servicio, que no tienen denuncias y quejas por violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera, que ellos lleguen por esfuerzo propio, ¿sí? Y por puntos ganados durante su trabajo. Oye, Raúl, pero ese proceso se va a llevar todos los 6 años, que es la pregunta que yo te quiero hacer. O sea, si se necesita un plan de retiro de los militares que regresen a los cuarteles, pero la información que nos dan es que se va a llevar todo el sexenio, que es para 2024, para cuando se tendrían que retirar los militares. ¿No te parece demasiado? Tenemos que exigirle a Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, ¿sí? Dejar de especular y dejar de lanzar señales contradictorias. Él dice una cosa
y sus encargados de estos temas dicen otra. Así es. ¿Sí? La secretaria de Gobernación, la que va a ser secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el que va a ser el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la coordinadora de los esfuerzos de pacificación, que es Loreta Ortiz, dicen otra cosa distinta, ¿no? Así es. Entonces, esto lo tiene que aclarar, ¿sí? Y tiene que presentar una propuesta firme, concreta, consensada con la sociedad civil, que para esto deben de servir estos foros, ¿no? Yo creo que en lugar de atacar directamente al crimen, ¿sí? Porque eso genera más violencia y tiene consecuencias para la población funestas, debe de trabajarse con las policías civiles, debe de trabajarse con los jóvenes pauperizados, debe de trabajarse satisfaciendo derechos económicos, sociales y culturales, salud, vivienda, educación, trabajo bien pagado, ¿sí? Que ahora con la renegociación del Tratado de Comercio no avanzamos en eso, y ese es un factor importante que genera violencia, los bajos salarios. Debe trabajarse en serio y de veras en el tema de la persecución del lavado de dinero, los delitos financieros transnacionales que repercuten en México. Eso, en lugar de violentar, de confrontarse violentamente con el crimen y con la sociedad, se debe trabajar pacíficamente en esos campos, creo yo. Y esa es parte de la propuesta que vamos a llevar. Oye, Raúl, la segunda parte es exactamente lo que te quería preguntar. Obviamente el gobierno y el Congreso de Baja California tienen que trabajar en lo que sí se supone es un amplio beneficio para las familias de las personas desaparecidas en materia forzada, ¿no? Que no han hecho la tarea. En 2013, el Congreso de la Unión aprobó, a propuesta y presión de la sociedad civil, estos grupos de víctimas, de familiares, de personas desaparecidas, de tortura, encabezados por Javier Sicilia y otras activistas más, propusieron una iniciativa de ley de víctimas que finalmente se aprueba entrando al gobierno de Enrique Peña Nieto en enero de 2013. Naciendo así en México lo que se conoce como el derecho victimal, una nueva rama del derecho. Hay una serie de errores que se cometieron en esa ley, de inconvenientes, se hacen dos reformas. La última fue el 3 de enero del año pasado, que entra en vigor la reforma a la Ley General de Víctimas, aplicable en todo el país, pero solo para víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos del fuero federal, de autoridades federales, no locales. Entonces, la iniciativa, la Ley General de Víctimas, reformada el 3 de enero del año pasado y entrada en vigor el 10 de enero del año pasado, establece que le da, mira, aquí dice, la estoy leyendo, el artículo transitorio 10º, dice: las entidades federativas en un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán integrar sus comisiones de atención a víctimas. Punto. Es decir, a partir del 10 de enero del 2017, que entró en vigor la reforma a la Ley General de Víctimas, cuenta 90 días para que la legislatura de Baja California armonice su legislación con todo el tema de las víctimas. ¿Por qué no se ha creado en Baja California 1 año, 8 meses después? Por falta de voluntad política, por falta de interés, y yo diría por menosprecio a los derechos de las víctimas. Así de sencillo, ¿sí? Porque además, debo de agregar algo, en la misma reforma del 3 de enero del año pasado, el artículo transitorio 14º dice: en tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas comisiones en la ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ok, no has aprobado, no has
armonizar tu legislación, no has aprobado la ley de víctimas, no has integrado tu comisión de atención a víctimas estatal, no has creado tu fondo de apoyo, asistencia y reparación integral de daño a las víctimas. Ok, entonces, mientras tanto, tu Secretaría General de Gobierno tienes que asumir todas esas funciones. Y tampoco esto ha sucedido. Lo tenemos ya suficientemente platicado con la Secretaría General de Gobierno desde el año pasado. Hace 2 años, poco más de 2 años, las organizaciones no gubernamentales, entre la nuestra, y un grupo de víctimas, presentamos una iniciativa ciudadana de ley estatal de víctimas, todavía en la legislatura pasada, que se consensuó con 3 que andaban ahí también, 3 iniciativas, una de ellas del Ejecutivo, del gobernador Kiko Vega, y se hizo una sola, desde la legislatura pasada. Y mira, ya está, falta 1 año para que salga esta legislatura y todavía no se puede aprobar una ley estatal de atención a víctimas. Raúl, yo te comentaba ayer por la tarde, noche, tener información acá en Cuatro Vientos respecto a que la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados en Baja California tiene como segunda o tercera prioridad la aprobación en este periodo de sesiones esta ley. ¿Tú tienes conocimiento de esto? ¿Estás pensando tener de alguna forma comunicación con los diputados de esta legislatura y directamente con esta nueva presidencia que está aquí presidiendo ya la diputada perredista de Ensenada, Rocío López Gorosabe, que habría que afinar si es que esto realmente se va a llevar a cabo en este periodo de sesiones? Sí. Bueno, a ver, creo que tenemos un problema. Nos está fallando ya la comunicación. Raúl, ¿me escuchas? Permíteme, creo que lo que podemos hacer, mi estimado Raúl, es buscar la forma de volver a conectarnos. ¿Te parece bien? Si no sé si me escuches. Vamos. Ok, vamos entonces a cortar, Raúl, y ahorita te volvemos a marcar, para reanudar la charla. Para concluir. Sí, amigos y amigas, les recordamos, Raúl Ramírez Baena, pues es presidente director de la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos del Noroeste, una organización que tiene ya varios años trabajando acá, varios años trabajando en la entidad, pues defendiendo a diversas personas que denuncian, que hacen quejas por la presunta violación a sus derechos humanos. Y bueno, él ha sido uno de los grandes impulsores precisamente de todas estas leyes, de todos estos temas que pues en este momento están siendo objeto de una revisión a fondo de lo que está sucediendo en nuestro estado de Baja California en materia de violación de derechos humanos. ¿La tienes de nueva cuenta? Sí, parece que ya tenemos por ahí, amigos y amigas, de nueva cuenta la comunicación. Déjame, voy a encender entonces la televisión otra vez para ver si tenemos la oportunidad de reanudar esta charla. Queremos agradecerte mucho, Tina Camacho, buen día, por estar con nosotros. Es un cinismo enorme de Peña Nieto y su discurso ofensivo a los oídos de quienes están sufriendo de todo lo que él está diciendo que se hizo. Jorge Díaz, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi estimado Jorge. Bienvenido también al programa, muchas gracias. Carlos Maciel Ramírez también está con nosotros. Lupillo García, considero que su candidatura... ahorita déjame establecer, ahorita vamos a hacer, Lupillo, los 2 comentarios que nos estás mandando ahorita que reanudemos la conversación vía telefónica con Raúl, porque pues, desafortunadamente tenemos este problemita ahorita de momento con el tema de la conexión telefónica que teníamos con él. La vamos a tratar de reanudar en cualquier momento, amigos y amigas, porque pues estamos tratando temas muy interesantes. Este es el último tema que tratamos. Y una vez que concluya este tema, pues ya daríamos también continuidad a nuestro programa del día de hoy. De momento, y siguiendo precisamente lo que restablecemos la comunicación con él, fíjese que le voy a contar esta historia de Daniela Barragán que publican en el periódico Sin Embargo el día de hoy, en el medio de comunicación electrónico Sin Embargo. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos recibió un presupuesto de 238 millones
583,000 pesos del año 2013 al 2018, de los cuales, de estos 238.5 millones de pesos, el 64.8% lo utilizaron para gastos personales y el resto solamente se destinó para gastos de operación. De acuerdo con las cuentas públicas, esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que sabemos ya que el nuevo régimen anunció que va a desaparecer esta comisión, destinó del año 2013 a 2017 estos 154.7 millones de pesos a gastos personales y solo 38.6 millones a gastos de operación. De acuerdo con el portal de obligaciones de transparencia, el directorio de esta comisión, que es una entidad de control indirecta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, está conformada por 23 personas. Esas 23 personas se gastaron estos 154.7 millones de pesos en gastos personales. El presupuesto de esta comisión se mantuvo estable durante toda la administración de Enrique Peña Nieto, a pesar de ser desde al menos los últimos 3 años un organismo del que se exige su desaparición. En 2013 recibió 40.545.000 pesos y para 2018 quedó en 39.615.000 su gasto operativo. Y mire, la polémica Comisión Nacional de los Derechos de los Salarios Mínimos es un organismo público descentralizado, pero depende de la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Se creó de la reforma al artículo 123 constitucional en la década de los años 60 del siglo pasado, y su objetivo principal, de acuerdo con la ley, es fijar los salarios mínimos con congruencia entre lo que establece la Constitución con las condiciones económicas y sociales de México, cuidando que esta entidad entre los factores de la producción, así como el respeto a la dignidad del trabajador y su familia, de acuerdo a lo que dicen sus objetivos. Actualmente, la comisión es encabezada por Basilio González Núñez, quien fue nombrado en el año de 1991 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Es, por tanto, el funcionario público más veterano en la alta burocracia mexicana. Además, percibe como salario al mes 173.600 pesos brutos, ¿sí? Lo que un trabajador con el mínimo, con el salario mínimo, apenas alcanzaría si laborara diario 1.486 días. Esto es lo que gana al mes este funcionario que ha sumido en un desequilibrio tremendo a la clase trabajadora mexicana y que le ha estado minando poder adquisitivo año con año, cuando los salarios mínimos se incrementan de una manera paupérrima, mientras los ritmos de las inflaciones, que sabemos que están siendo estos datos, estos índices de inflación en México muchas veces resultan también muy maquillados, ¿sí? Están incrementando cada vez el costo de la vida en nuestro país. Y si no, hay que preguntar a estos 56 millones de mexicanos empobrecidos si es que el salario mínimo o los 2 o 3 salarios mínimos que ganan en promedio casi el 80% de los trabajadores en este país les alcanza para poder sobrevivir, y más cuando, como hace rato les estábamos mencionando, cómo está generándose estos ingresos promedio, ¿sí? Que a muchísima gente simple y sencillamente no les alcanza a cubrir con su ingreso normal y han tenido que recurrir a préstamos, a créditos, a tasas usureras que los van endeudando y van dejando en la precariedad a esta enorme cantidad de familias mexicanas empobrecidas. Olga, ¿qué resultados tienes? No, ya no contesta Javier. Ya no contesta Raúl. Pues qué pena, amigos y amigas, estamos entrando a un tema. Ya no se hizo la comunicación. Ya no se hizo la comunicación, es una verdadera pena. A ver, vamos a tratar de, ya al final de nuestro programa, a ver si es posible volver a conectarnos con él. Raúl, si nos estás viendo, si nos estás observando, mándanos, por favor, trata de comunicarte tú con nosotros. A lo mejor ese es el problema. Si tú puedes comunicarte con nosotros, ojalá que podamos reanudar otra vez la charla. Olga. Bien, pues continuamos con el programa en tanto, Javier. Con las notas regionales. Con las notas regionales. Ajá. Pues Peña miente. Fíjese usted, la vaquita marina no está a salvo. Esto lo dicen los ambientalistas.
72% murió durante su sexenio, afirman los ambientalistas. La vaquita marina, esta especie endémica del Mar de Cortés, se encuentra en riesgo inminente de extinción a pesar de la implementación de algunos esfuerzos por evitar su desaparición. Durante la administración de Peña Nieto, murió más del 70% de la población de esta marsopa más pequeña más del mundo, de acuerdo con estadísticas de organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras. En su sexto informe de gobierno, el mandatario mexiquense presumió una serie de acciones encaminadas a la protección de esta especie marina, pero omitió lo fundamental, que hoy se encuentra al borde de desaparecer, y así lo reclamaron los representantes de los grupos ambientalistas. Fíjese lo que dijeron. Son verdades a medias, lo que dice Peña Nieto. Sí se implementaron medidas como nunca antes, pero no es la verdad completa. La verdad completa es que quedan menos vaquitas que cuando inició la administración de Peña Nieto. Estos son los resultados reales y no importa cuánto dinero se haya invertido ni los programas que se hayan implementado. Es obvio que no fue suficiente. Decir verdades a medias es igual que mentir. Así lo dijo Alejandro Oliviera Bonilla, quien es representante del Centro para la Diversidad Biológica de México. ¿Qué pasó, Gary? Vamos a intentar hacer la llamada por el teléfono celular. Raúl, por favor, si me puedes volver a marcar, te lo agradecería mucho. Muy amable, te agradezco mucho para poner ya el altavoz y tratar de darle seguimiento entonces a la llamada, a nuestro diálogo por esta vía, la vía del teléfono celular. Nada más necesitaríamos, por favor, si nos puedes, sí, también para que le des también el teléfono tuyo, para que directamente también pongamos el altavoz. Estamos esperando tu llamada, mi estimado Raúl, si fueras tan amable, o a ver si ahorita nos podemos contactar contigo por la vía telefónica y en altavoz, ahí podemos, para terminar la entrevista que quedó pendiente. Bueno, entonces, en el sexto informe de gobierno de Peña Nieto, se destaca el establecimiento del programa de conservación, protección y recuperación de la vaquita marina, ¿sí? También estos esfuerzos por erradicar la pesca ilícita en el Alto Golfo de California, que es el hogar de la vaquita marina, la eliminación de redes fantasma, además de que las compensaciones económicas para los pescadores y otros afectados por estas medidas. A pesar de todo esto, destaca Greenpeace México, en esta administración hemos llegado a un declive del 72% en la población de esta especie endémica que está prácticamente extinta. Así que otro desmentido muy importante que se le está haciendo a Enrique Peña Nieto, pues de toda esta serie de temas en las que él ha estado tratando de presentar una imagen que desafortunadamente, pues lo estamos viendo, los especialistas han estado dedicándose en las últimas horas, en los últimos 5 días, a estar desmintiéndola con datos duros, con documentos, con opiniones, con argumentos que pues en realidad resultan irrefutables. Otra nota de carácter también regional que tenemos para ustedes, amigos y amigas, es esto de Luis Arellano Sarmiento, del periódico La Jornada, en Baja California, respecto a que hay 660 grupos escolares en educación básica en nuestro estado, en Baja California, que arrancaron el nuevo ciclo escolar y es día de que hoy no tienen a sus maestros al frente de los grupos. Y esto está perjudicando gravemente la educación de decenas de miles de niños en nuestro estado, que no pueden tener clases simple y sencillamente porque los maestros no se presentan a los salones de clase. Luis Arellano, que trabaja para el periódico La Jornada, Baja California, informa lo siguiente. A una semana de haber iniciado las clases, 660 grupos de educación preescolar y primaria en Baja California no cuentan con un maestro asignado. De ellos, 125 grupos corresponden al municipio de Mexicali, según reconoció el titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno de Baja California, Miguel Ángel Mendoza González. Este funcionario explicó que es reiterado que los jóvenes maestros asignados
no les guste la escuela o la zona donde les tocó trabajar, situación que perjudica, pues dejan sin docencia a los grupos. La expectativa, dijo el funcionario, es que al terminar esta semana ya estén todos los grupos con sus respectivos maestros, pues se deben asignar de acuerdo al servicio profesional docente. También Miguel Ángel Mendoza mencionó que en los niveles de preescolar y primaria faltan esos 125 maestros en los salones, pero la cifra se incrementa en el nivel de secundaria, pues ahí no se asigna por grupo, sino por horas. En todo el estado de Baja California, confirmó el pasado viernes 31 de agosto, eran 660 grupos los que estaban sin profesor, por lo que se está trabajando, dijo este funcionario, en que los maestros con mayor antigüedad elijan un posible cambio de escuela o incluso hasta de municipio. Y bueno, esto pone un enorme interrogante, amigos y amigas de los Cuatro Vientos, de qué es lo que está sucediendo en nuestro estado con la vocación de los maestros. Yo estoy de acuerdo que muchos de ellos no quieren retirarse, no quieren salir de las áreas o alejarse demasiado de las áreas en donde ellos viven, donde ellos radican. Sin embargo, pues anteriormente el magisterio era una actividad de un enorme sacrificio y también obviamente de un postulado muy importante que llevaba a los maestros y a las maestras a los salones de clases sin importar en dónde se estuvieran dándose las clases en nuestro estado. Permítame, creo que es sí, bueno. Ya estamos listos. Sí, déjame, te voy a poner en altavoz, permíteme un segundito, por favor. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿me escuchas? Sí, perfectamente bien. Ok, ya estamos ahora sí al aire. Te agradezco mucho, voy a ponerte aquí cerca para que esté también la gente escuchándote. Raúl, por favor, el tema entonces te decía, nos estabas platicando que aquí no hay voluntad política para sacar adelante estas importantes leyes que están pendientes en nuestro estado. Y te preguntábamos tu opinión respecto a la posibilidad de que esta mesa directiva del Congreso saque finalmente esta ley como una de sus segundas o terceras prioridades. ¿Cómo ves? Pues ojalá fuera la primera. Eso decimos nosotros a nombre de las víctimas, ¿no? Ojalá, mira, aquí hay tres personajes claves, que es, por supuesto, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la diputada Rocío López Gorosabe. No sé quién sea en este momento que presida la Junta de Coordinación Política, que es un espacio muy importante porque ahí es donde se logran los acuerdos más importantes, por ejemplo, también en materia de iniciativas de ley. Es Claudia Agatón. ¿Perdón? ¿Quién es? Claudia Agatón Muñiz. Del Partido del Trabajo. Sí. Bueno, fíjate, también es senadense. Así es. Y la diputada Victoria Bentley, porque ella es la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso y es la comisión que debe de dictaminar la iniciativa para ser llevada al pleno del Congreso local a su votación. Esos tres diputadas, mujeres, son clave en este momento. Y debo agregar algo, Javier y Olga. La ley de víctimas no es un capricho de los familiares de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Convención Internacional contra la Tortura, la Convención contra la Desaparición de Personas, desaparición forzada de personas, la Convención contra las Detenciones Arbitrarias y otras, establecen como principio la reparación del daño a las víctimas y está impuesto también en el artículo 1 constitucional, en la parte que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población y tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces le está
la propia Constitución le está exigiendo al Estado mexicano, a través de sus gobiernos, de sus instituciones, que se repare el daño a las víctimas. ¿En qué consiste todo esto? En garantizarles medidas de satisfacción, medidas de compensación, medidas de satisfacción, medidas de garantía de no repetición del acto victimante. ¿A quiénes? Pues a todas aquellas víctimas que acrediten fehacientemente que lo son, víctimas de secuestro, víctimas de homicidios, víctimas de desaparición por particulares, y, por ejemplo, o las víctimas de tortura, de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial. Sus familiares, en primera línea, son también víctimas para efectos de la ley, víctimas indirectas. Entonces, todo este sector debe ser atendido por el Estado, creando esta ley que no existe en Baja California. Ha habido mucha indolencia para su aprobación, ¿sí? Sí, Raúl, aquí la clave está en que el Congreso, este año, en el presupuesto de egresos para el 2019 y subsecuentemente, tiene que aprobar un presupuesto para crear el Fondo de Asistencia, Apoyo y Reparación Integral a las víctimas. Esta cuestión de la reparación integral del daño a las víctimas es la parte central, medular, clave de la ley de víctimas. La reparación integral quiere decir que pues todo eso que les había comentado, ¿sí? Medidas reparatorias de satisfacción, de garantía de no repetición, de indemnización, entre otras, para las víctimas, asistencia jurídica, asistencia psicosocial, acompañamiento, protección cuando está en riesgo la vida y la integridad de las víctimas, traslados, pagos de gastos médicos, de gastos y costas, pago de daño moral provocado a las víctimas. O sea, hay que aprobar un fondo económico, y creo que eso es a lo que no quiere el Estado, el gobierno, que se llegue. Por eso han estado postergando, y a ver si le toca a la siguiente administración, ¿verdad? Yo mientras evado mi responsabilidad, y eso es lo que no se vale, ¿sí? Me parece que ahí es donde está el atorón, la falta de voluntad política, la indolencia para poder sacar adelante este proyecto, que es un derecho de las víctimas. La reparación integral es un derecho que asiste por ley, por norma constitucional, por los tratados internacionales que México ha ratificado, y ya no hay para dónde irse, ¿sí? El Estado de Baja California tiene que aprobar ya una ley de víctimas, conformar su comisión ejecutiva de atención a víctimas y crear ese fondo de apoyo, asistencia y reparación integral del daño. No hacerlo, pues fíjate, nos coloca en una situación muy delicada, porque somos junto con Guanajuato, los únicos 2 estados del país que no han aprobado su ley de víctimas. Raúl, te va a preguntar Olga. Adelante. Sí, los 2 estados gobernados por panistas, querido Raúl, pero Bueno, yo no me meto en esas. bueno, pues yo hago la observación. Bueno, pues es un dato, ¿verdad? Yo hago esa observación porque la parte ideológica de sí, este partido, ¿verdad? pero además porque tenemos aquí ya muchos años, 5 sexenios, en los que supuestamente pues íbamos a ser el estado de avanzada por haberse dado aquí la alternancia democrática por primera vez. Pero el planteamiento que haces de la ley de víctimas respecto a las víctimas indirectas es muy importante, porque hoy en día los familiares de los desaparecidos, por ejemplo, ni siquiera reciben a veces las denuncias que van a presentar de desaparición, y ellos son los familiares de los desaparecidos y de los ejecutados, son víctimas indirectas que tienen derecho a la coadyuvancia, es decir, a estar presente en los procesos de investigación y que se les mantenga informados al día de cómo avanzan sus casos. Esto no se está haciendo, y por supuesto no se hace porque ni siquiera se respeta la obligación de crear la ley de víctimas. Raúl, yo te quiero agradecer muchísimo las opiniones que nos has externado,
y preguntarte también si consideras necesario que ya desde ahorita los partidos políticos estén comprometiéndose con estos aspectos para el 2019. Hay que sacar todo lo que se pueda avanzar ahorita en el 2018, pero de alguna manera ya también este gobierno va de salida. Entonces, no sé si se debiera de amarrar el presente y el futuro inmediato. Sí, claro, porque en caso de que se llegue a aprobar pronto en esta legislatura la ley estatal de víctimas, esto no garantiza que se vaya a conformar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Estatal y el fondo del que he hablado yo. No lo garantiza, ¿sí? Pueden aprobar, como ha sucedido en otros estados. Se aprueba la ley de víctimas, los aplausos, qué bonito, bravo, pero no se crea la Comisión Ejecutiva y no se crea el fondo de asistencia y apoyo a las víctimas. Ese es un asunto muy delicado. De ahí viene el tema, que esto es político, a final de cuentas, mi estimado Raúl. Oye, no es político, ¿verdad? Raúl, estamos por terminar, pero no quiero pasar por alto un comentario que puso Lupillo García en nuestra barra de comentarios de nuestro programa en vivo. Fíjate, te voy a leer lo que dice por si no lo has visto tú. Y esto, créeme que no está nada concertado, ni mucho menos, ¿eh? Sí. Pero dice Lupillo García: buenos días. Desde hace tiempo considero que Raúl Ramírez Baena sería un buen gobernador de nuestro estado. ¿Cómo ves, mi estimado Raúl? Pero además agrega, considero que su candidatura, dice Lupillo, considero que su candidatura de Raúl Ramírez Baena sería un factor de unidad en las izquierdas de Baja California. ¿Qué opinas? Pues que muchísimas gracias por esa distinción que me hacen, pero estamos trabajando muy activamente desde este campo de sociedad civil. Muchísimas gracias. Raúl, queremos agradecerte muchísimo esta comunicación. Espero que no sea la última, que sea el principio de una larga cadena de entrevistas que podamos tener a través de este medio. Esperemos que la próxima ocasión no tengamos muchos de estos temas. Raúl, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, saludos y besos a Lorena. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, un abrazo, amigo. Pues amigos, esta es una entrevista que hemos logrado, de veras, créame, solamente por el enorme interés que tenemos y que tiene Raúl en que los temas de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, sea ya algo común en nuestro estado, que no sea la excepción, que no estamos hablando de omisiones, de negligencias, de complicidades, de encubrimientos en esta materia que es fundamental. Si se pasa por encima de nuestros derechos humanos, que son prácticamente todos para poder vivir bien en este estado y en el resto del país y en el mundo en general, pues amigos y amigas, la verdad es que este tipo de regímenes de gobiernos como los que estamos por terminar aquí en México se van a estar repitiendo con una impunidad y una corrupción que solamente a nosotros nos corresponde ya sancionar y dar por terminados, así como lo hicimos el pasado 1 de julio. Y Baja California lo tenemos el próximo año. Vamos a ver si esto finalmente nos sirve, este enorme repudio, ¿sí?, social, más de 32 millones de votos, ¿sí?, votando en contra de el fin, o sea, a favor del fin de este régimen de corrupción y de impunidad, hablan por sí mismos. Hagamos lo mismo en Baja California, pero exijamos en este momento a los partidos políticos que actúen con responsabilidad en nuestro estado y se dejen de imposiciones, se dejen de compadrazgos, se dejen de autoritarismos, se dejen de vivir también en la corrupción. Jorge. Pues Javier, creo que Raúl fue muy claro, es indispensable en nuestro estado que se apruebe esta ley general, en este caso ley estatal de víctimas. Ya escuchó usted los datos que el mismo Derecho Humanista nos dio a conocer. Tijuana, el primer lugar nacional en criminalidad, y por supuesto que esto se desparrama hacia todo el estado. Ya usted sabe cómo están las cosas aquí en Ensenada, un municipio, Javier, otrora pacífico, tranquilo, ahora convertido en el segundo lugar en el estado, Javier, en criminalidad. Y esto, pues si hacemos la conversión a tantos por mil, de acuerdo a la tasa de población,
pues yo creo que nos equipara a cómo anda Tijuana. Entonces esta ley estatal de víctimas es una necesidad urgente y créame que es necesaria no solamente para las familias que traen ahorita a sus desaparecidos o a los que han sufrido el asesinato de un ser querido, sino que es algo que nos afecta a todos. Así es. Todos somos de alguna manera víctimas de un régimen de impunidad, de corrupción y de ilegalidades. Claro, y recordarles, amigos, que hace, que será unas 3 semanas atrás, no más de 4 semanas atrás, les dimos a conocer este índice de Galicia a nivel mundial de las ciudades, de las 50 ciudades más violentas de todo el mundo. Sí. Y la primera de ellas era la zona de Los Cabos, en Baja California Sur. En segundo, había una población de Colombia, Barranquilla. Y en tercer lugar estaba Tijuana, mundial. Amigos y amigas, a nivel mundial. Y como lo acaba de decir ahorita Raúl Ramírez, no estamos ya ni la gente de Playas de Rosarito, ni los de Ensenada, ni los de Tecate, ni los de Mexicali, o San Quintino, San Felipe, o todas las demás ciudades y poblaciones de nuestro estado. No estamos para decir, es que eso es Tijuana. No, amigos y amigas, esto es un fenómeno que tiene esa raíz profunda en Tijuana, y ahí, amigos, se nos ha hecho un bosque alrededor de Tijuana. Y es todo el estado de Baja California, porque todo el estado está a merced de los grandes grupos criminales, cuatro cárteles de las drogas que ahí están con todos sus grupos pandilleros y todos sus grupos de sicarios y de operadores que manejan en diversas bandas regionales, municipales, locales, y han hecho de nuestro estado también pues lo que estamos en este momento denunciando, una entidad insegura y en pleno receso en sus valores de todo tipo. Olga. Bueno, Javier, no sé si damos por terminado el programa. Sí, nada más saludar a nuestros queridísimos amigos por haber estado con nosotros en el programa. Tina Camacho, es un cinismo enorme que Peña Nieto y su discurso ofensivo a los oídos de quienes están sufriendo de todo lo que él dice que está resuelto. Jorge Díaz, gracias por estar con nosotros, al igual que a Carlos Maciel. Se te congeló, dice se congeló. Creo que fue rápido, este problema se resolvió de la imagen. Slapsack también, muchísimas gracias. Dice, hace 1 año y 2 días que desapareció el bosque de los Atenuatas. Gracias por recordarnos esta enorme desgracia. Lamentable, ¿no? De veras. Ahí suben los Atenuatas cada vez que pueden llevar agua en recipientes de 2-3 litros, pero pues es insuficiente y este año no llovió, prácticamente no llovió, entonces pues el bosque todavía está muy dañado. Les da gusto a los campesinos, Javier, a los ejidatarios, ver que de pronto salen otra vez los brotecitos, pero sí, el daño fue muy severo. Sí, dice que a la fecha no se ven ningún plan oficial para rescatar este bosque, mucho menos programas para la restitución de los aproximadamente 2 millones de pinos que se fundieron. Además, debido a la sequía, la germinación de la semilla ha sido casi nula, por ende esto es realmente deplorable. Un verdadero sí, como les dicen, una desgracia ecológica, amigos y amigas, sí, una cosa que la verdad nunca se evaluó ni por los medios de comunicación y mucho menos por las autoridades. Joaquín Bolio, muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Aarón García, ¿qué tal, Aarón? Bonnie Hernández, saludos también para ti. Jorge Sández Reyes, muchas gracias también por tu saludo. Sletsak dice, ¿izquierdistas? Pues ¿cuántas quedan? ¿Cuántas izquierdas quedan? Dice, pregunta. Por la candidatura, porque quieren que Raúl Ramírez Baena cree, Lupillo, que Raúl Ramírez Baena unificaría las izquierdas, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias también a Araceli Avelar, a Ángel Alejandro, a Isabel Delgadillo, a Irma García y a Miguel Montoya, que han estado con nosotros. Muchísimas gracias. Pues con esto damos por terminado el programa, Galicia. Sí, esto es todo por hoy. Pero nos vemos mañana temprano para hacer nuestro programa así comentado, sabrosón, con la participación de ustedes. Y mañana más tardecito, terminando el programa nuestro, empezamos con el diálogo. Hasta ahorita está confirmado el maestro en sociología, Armando Duarte. Vamos a platicar justamente del fin de sexenio y el el adiós de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ha sido? Esto vamos a platicar, sí, va a estar sabroso el tema. Que le vaya muy bien y disfrute de Cuatro Vientos en todas sus plataformas. Queremos agradecerle muchísimo el favor de su atención. Que tenga excelente día y mejor resto de semana. Hasta luego.
nos vamos con ya sin música, así feo. No, porque sí tengo la oportunidad de nuestro programa acá, Galicia, de poder comentar algo y irnos de una manera así, más alegre en nuestra edición de YouTube. Amigos y amigas de YouTube, pásenla muy bien. Hasta pronto. 4 vientos.